Muy buenos días, tengan todos y todas. Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de YouTube. Les habla su hermano profeta Teodoro de América, desde el centro de la ciudad de Caracas, transmitiendo para toda América Latina. Y en esta mañana, con la continuación del último tema, venimos tocando sobre las sociedades secretas en Venezuela. Y vamos a basar nuestro análisis bíblico en el libro de los Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 6. Capítulo 6 dice así, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, entonces, ¿cuántas cosas nos está enumerando el texto? Primeramente, está hablando de principados. Segundo, de potestades. Tercero, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuarto, las huestes de maldad en las regiones celestes. La gente confunde, el sector hoy denominado cristiano confunde estas cuatro cosas y cree que obedecen a una sola naturaleza o a un solo tipo, que no hay una clasificación. Pero esto no es así, tenemos que prestarle mayor atención al significado de cada palabra. La primera palabra es los principados. ¿Qué es un principado? La gente cree que un principado, en este caso, está hablando la Biblia de principados a nivel de los cielos, de los espíritus, de los demonios. Tiene por supuesto que ver con esto. Tenemos que recordar que en el paganismo antiguo hay tres tipos de demonios, que son los naturales: el cielo, la tierra, el sol, las aguas, el viento. Son naturales, dioses naturales, que la Biblia los denomina demonios. En segundo lugar, tenemos los dioses sobrenaturales, que son los espíritus. Se manifiestan como figuras etéreas, entes. Y en tercer lugar tenemos los dioses seculares. Los dioses seculares son los dioses civiles, los dioses parte humanos, que ellos han prestado grandes servicios a la nación, por ejemplo, como el caso de los próceres, los militares, los guerreros, que han llegado a ser libertadores, emperadores, importantes mandatarios. Entonces, estos en el paganismo antiguo son considerados también, tienen la categoría de dioses. Entonces, cuando la Biblia llama demonios, no está hablando de un solo tipo de demonios, sino de tres tipos de demonios. Entonces, cuando está hablando de principados, los principados podemos considerarlos de tres tipos también. Los principados, estos dioses naturales, el sol es la primera jerarquía en este tipo de dioses naturales. Llevaba el nombre de Amón-Ra. Amón
dios pagano, símbolo del sol, representado con el obelisco. Bien, entonces tenemos los otros dioses, que son los dioses sobrenaturales, los entes que toman figuras etéreas, y por último los dioses seculares, o sea, tres tipos de demonios, tres tipos de principados o de príncipes. Entonces no podemos decir que unos son más importantes que otros, no. Los tres tienen una gran importancia dentro de la doctrina pagana. Entonces, cuando estamos hablando de principados, ahí están involucrados los principados políticos. Son la región que administra un príncipe, es un principado. Entonces abarca todo un territorio, una población, unas leyes y un gobernante que lleva el título de príncipe y pertenece a la corte del monarca, del rey. Potestades. Entre las potestades entran los denominados reyes, los monarcas. Hay monarcas que tienen el grado de emperadores, que ellos gobiernan sobre otros reyes, que se denominan reyes de reyes. Entonces, hay potestades que están sometidas a otras potestades. Por ejemplo, una de las potestades que estuvo sometido a otra potestad fue Israel. Israel estuvo sometida a la potestad de Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia y últimamente también de Roma. Entonces, potestades políticas también. Cuando hablamos de la potestad de las tinieblas, de la cual es señalada en la Biblia, estamos hablando de Roma. Roma es la potestad de las tinieblas, es la potestad de Satanás. Esto lo podemos ver en San Lucas, capítulo 4, cuando el diablo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y le dice: toda esta potestad te daré. Todos los reinos de la tierra en ese momento histórico, siglo I, son Roma, son el imperio romano. Entonces lo que le está mostrando el diablo a Jesús es el imperio romano como su potestad. Entonces estamos hablando de potestades, estamos hablando de monarquías para ese tiempo, también de repúblicas, la República Romana, República Democrática Romana. Entonces ahí tenemos la clasificación de potestades. Entonces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Bueno, los gobernadores, por ejemplo, Poncio Pilato, Félix, eran gobernadores de las tinieblas descritos en la Biblia. Poncio Pilato es uno de estos gobernadores. Tenemos que recordar que la Biblia, cuando habla de tinieblas, Shalom, hermano. La Biblia, cuando habla de tinieblas y de potestad de las tinieblas, se está refiriendo al poder imperial, al poder de Satanás. Entonces, los gobernadores de las tinieblas son gobernadores designados por el poder de Satanás, por la potestad de las tinieblas. Bien, ahí estamos viendo. Pero por último tenemos este otro, que es lo que se denomina huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas no, estas son los entes, las entidades incorpóreas, etéreas, que tienen figuras etéreas que se manifiestan y que su poder es un poder sobrenatural. Ahora, los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas están al servicio de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son en este caso los espíritus. Bien, entonces, cuando estamos hablando del tema de las sociedades secretas, por ejemplo, como el tipo de la francmasonería, estamos hablando de organizaciones
que penetran a los principados, que penetran a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, y entonces ellos son los que pasan a ocupar esos lugares de poder. ¿Por qué? Porque estas sociedades secretas son las que tienen el culto directo a las entidades, que son los demonios sobrenaturales, los demonios de origen celestial. Y usted puede apreciar en la simbología masónica que los símbolos son ídolos, cada símbolo es un ídolo. Usted aprecia, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, el pentagrama. El pentagrama, pentágono o pentáculo, son 2 demonios. El vértice en punta de flecha significa el dios Sol, Amón-Ra, poder masculino fecundante. La otra punta de flecha en forma de pirámide invertida significa la diosa Gea, la diosa tierra, la diosa madre, que es penetrada por el dios Sol y es fecundada. Entonces esta pirámide invertida significa el poder femenino fecundado. Estamos hablando de símbolos que aluden al culto de la fertilidad, el culto antiguo, el culto a los demonios. Entonces, mire cómo la simbología masónica está estrechamente ligada al culto a estas entidades, a estos demonios. Y entonces una sociedad secreta que rinde culto a los demonios, ella coloca sus símbolos en todo aquello que ella controla. Entonces por eso es que nosotros, los teocráticos, no podemos colocar los símbolos en nuestros videos de YouTube, en nuestros banners, en nuestras camisetas, en nuestras iglesias, en nuestras viviendas, porque cuando colocamos esos símbolos estamos indicando de que ellos controlan nuestra vida, controlan nuestro hogar, controlan nuestra iglesia. Entonces ellos están colocando su símbolo y ese símbolo es lo que identifica ese lugar con esas entidades, con esas sociedades secretas, con esos demonios. Por eso vemos que las repúblicas laicas, las repúblicas democráticas, ellas en su bandera llevan el símbolo de los demonios, el pentagrama. Y por eso vemos que en los Estados Unidos el edificio, el poderío militar más grande del planeta, se denomina el Pentágono, o sea, el pentagrama, que es alusivo a ese culto pagano. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es un proyecto pagano, es un proyecto masón, un proyecto gobernado por estas sociedades secretas. Ahora cuando dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, por supuesto, la lucha no es contra la sangre ni contra la carne. La sangre y la carne es el instrumento nada más, y la lucha no puede ser contra el instrumento, sino contra aquel que utiliza el instrumento. Y quienes utilizan el instrumento son Satanás y sus demonios. Entonces, cuando dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, están hablando contra entidades políticas. Entonces la entidad política no es puramente sangre, no es puramente carne, es ley, es poder, es fuerza. Entonces esa lucha que dice nuestro Señor Jesucristo no es contra sangre ni carne, es contra esos poderes de maldad que son controlados por las entidades secretas, por las sociedades secretas. Entonces estamos viendo y tratando de profundizar en este misterio bíblico que nos presenta Dios a través de su Santo Espíritu en el libro de los Efesios. Prestemos bien atención, hagamos un análisis profundo, agudo de lo que Dios nos está revelando. Bien, amados hermanos, entonces, y amadas hermanas de Venezuela y de América, así podemos nosotros ir entendiendo
nuestra realidad, por qué estamos como estamos y por qué no hay solución para Venezuela desde estos poderes de maldad que la Biblia describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todos controlados por las huestes espirituales de maldad. Este punto lo vamos a continuar en una tercera entrega. Vamos a continuar porque después de este estudio, después de este análisis, vamos a tener otro también muy interesante, es los dioses paganos en Venezuela, los íconos paganos en Venezuela. Vamos a ir a las plazas, vamos a ir a los monumentos y vamos a ir mostrando también los personajes históricos ligados a estos cultos y a estas sociedades, por ejemplo, como el presidente Guzmán Blanco, quien fue gran maestre masón. O sea, el gran maestre viene siendo el sumo pontífice pagano. El sumo pontífice quiere decir como algo como el papa, el gran puente entre los dioses y los humanos. Entonces, desde estas sociedades secretas, ellas también tienen su sumo pontífice, su gran puente, el puente que enlaza a las entidades espirituales, las huestes espirituales de maldad, con los humanos. Ahí es donde está la clave, cómo el maligno viene gobernando el mundo, cómo viene gobernando las naciones y estableciendo un modelo que cada día es para más corrupción, más vicio, más inmoralidad, más violencia, más egoísmo, más odio, un mundo más despiadado, insensible y más solo. Por eso es que las personas hoy día prefieren refugiarse en un teléfono, prefieren refugiarse en el internet, viendo diferentes cosas que les den compañía. Pues otros prefieren la compañía de un animal, porque el ser humano ha llegado a un grado de insensibilidad que ya no es compañía para el ser humano. Entonces, hermanos, por eso es la necesidad, amadas hermanas, de ir a un cambio en Venezuela. Hay que quitar este sistema, este modelo de Satanás, para establecer un modelo de Dios, un modelo de fraternidad, un modelo de amor, un modelo que rompa con todo el egoísmo, con toda la avaricia, un modelo donde podamos ser verdaderamente humanos y no de manera formal, donde esa hermandad que se expresa en las iglesias como una formalidad, la gente se llaman hermanos, pero ninguno le importa el otro, entonces pase a ser algo concreto, un vínculo de amor, un vínculo verdaderamente de familia venezolana, que todos lleguemos a ser una sola familia con un solo Padre, Dios, con un solo Señor Jesucristo, con una sola ley, con una sola doctrina que sería la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco o la Sharia, como le dicen los hermanos musulmanes. Hermanos y hermanas de Venezuela y de América, Dios les bendiga. Shalom aleichem, salamu aleikum. Les invito cordialmente a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tienen entrada a nuestro canal de YouTube. Entre y suscríbase ya para que le haga seguimiento a estos interesantes y reveladores temas de toda la realidad venezolana, del proceso que estamos viviendo de cambio, de proceso de revolución espiritual, de despertar espiritual hacia la construcción de una Venezuela cristiana. Y si usted desea hacer una pregunta, tiene alguna duda, usted puede escribirme a el correo electrónico teocráticosvzla@gmail.com. Y si usted desea ayudar a que se mejore este trabajo, que este trabajo lleve apoyo de imágenes, de documentos históricos, que podamos hacerlo en un lugar, grabar en un lugar más apropiado,
todos estos recursos que necesitamos para mejorar este trabajo y para también hacerlo llegar de manera, con una fuerte promoción, hacerlo llegar a 30 millones de venezolanos y a todos los países de América. Entonces usted puede hacer un donativo escribiendo a teocráticosbzla@gmail.com, y allí le enviaré un número de cuenta donde usted puede hacer su depósito, su transferencia, no importa la cantidad. Dios toma en cuenta la intención y el gesto. Eso es lo importante para que Dios bendiga. Muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad.